Bueno, salude a los que tienen la par, hermanos. Bendígalos en el nombre del Señor y dele un apretón de manos, dele un saludo, dígale que está contento de tenerlo a la par esta mañana. Muy bien, este es un día especial, sumamente especial, porque hoy, exactamente hoy, estamos celebrando el día de Pentecostés. Este es el día en que celebramos el nacimiento de la iglesia, porque la iglesia nació el día de Pentecostés. Entonces, aunque los discípulos anduvieron con el Señor, primero eran 12, después se volvieron 70, después se volvieron 120, y estuvieron con Él por 3 años y medio aproximadamente. Fue el día de Pentecostés, un día como hoy, hace casi un poquito más de 2000 años, que nació la iglesia del Señor. Porque en Jerusalén estaban congregados estos 120 y ese día el Espíritu Santo vino. Y la venida del Espíritu Santo fue lo que le dio inicio a la iglesia. Porque la iglesia no es solo un grupo de gente. La iglesia es el Espíritu Santo en medio de los discípulos. Así es que quiero que leamos un pasaje de la Escritura que está en Hechos capítulo 2, y vamos a buscar y vamos a leer los versículos del 1 al 4, después vamos a saltar al versículo 41 y 42 y después al 46 y 47. Así es que por favor busquen Hechos capítulo 2 y vamos a leer los primeros 4 versículos, después nos saltamos hasta el 41 y de ahí vamos a leer los otros. Dice la palabra del Señor. ¿Están listos, hermanos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nos pasamos al versículo 41. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora nos pasamos al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu presencia esta mañana en medio nuestro. Estamos agradecidos por tu favor, por tu gracia. Queremos, Señor, esta mañana pedirte que tú hables a nuestro corazón. Queremos recibir tu palabra, queremos ser edificados por ella y queremos también que la palabra nos limpie y nos transforme. Gracias, Señor, porque este día podemos celebrar. Estamos celebrando con todas las iglesias, con el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, este día, que es el día de Pentecostés. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, en el pasaje que hemos leído del Pentecostés, hay varias señales ese día que sucedieron en medio de los discípulos del Señor. Pero la principal señal es que descendió el Espíritu Santo con poder. Y dice la palabra que descendió como un viento recio. Pudimos leer ahí en los primeros versículos. Un viento recio con estruendo que llenó la casa donde todos estaban. Entonces esa fue una señal, un viento recio. Luego dice que aparecieron lenguas de fuego.
y cayeron en la cabeza de cada uno de los que estaban ahí en la casa. Se asentaron cabezas de fuego, lenguas, perdón, de fuego sobre las cabezas. Y esa es una segunda señal. También dice que empezaron todos a hablar en otras lenguas. En el caso particular de los que estaban ahí, lo que empezaron a hablar fueron otras lenguas y se refiere a idiomas. Comenzaron a hablar en los idiomas de la gente que estaba en Jerusalén en esos días. Y dice que hablaron en el lenguaje de los edomitas, elamitas y otras personas que estaban ahí. Muchas lenguas. Y los discípulos que no conocían esas lenguas, por el poder del Espíritu, empezaron a hablar esas lenguas. Luego también menciona de que Pedro, bueno, eso no lo leímos, Pedro se puso de pie en medio de todos ellos, porque la gente comenzó a decir, estos están borrachos. Pero Pedro se puso de pie y dijo, no, hermanos, nosotros no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Lo que ha ocurrido es que ha venido lo que el Señor dijo, que iba a enviar el Espíritu Santo. Y lo que ha ocurrido es que el Espíritu Santo vino en medio nuestro. Y él empezó a predicar acerca de Jesucristo. Y dice la palabra que como 3,000 de los que estaban ahí en la ciudad, 3,000 se arrepintieron y decidieron entregarle su vida a Jesucristo. Y entonces la iglesia, que eran más o menos unos 120, se transformó de un día para otro en más de 3,000 personas que constituían la iglesia, de forma milagrosa. Eso sucedió, el Espíritu Santo tocó el corazón de ellos y se compungieron y vinieron al Señor. Entonces podemos concluir esto: el Espíritu Santo vino en medio de la gente, y podemos concluir lo siguiente: no hay iglesia sin el Espíritu Santo. Digan conmigo, no hay iglesia sin el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es lo que dirige, es el que dirige la iglesia. El Espíritu Santo es el rector de la iglesia, es la guía de la iglesia. O sea, la iglesia no es un grupo de gente, es un grupo de gente y el Espíritu Santo a la cabeza de ellos. O sea, eso es fundamental. Esa es la diferencia entre la iglesia y cualquier otro grupo. Puede ser un club, puede ser una organización, lo que sea, pero a lo que llamamos iglesia se refiere a aquel grupo de personas que tienen al Espíritu Santo en medio de ellos y el Espíritu Santo lo guía, lo dirige. Fíjense que la iglesia de Antioquía, unos capítulos más adelante, en el versículo 13, en el capítulo 13 del libro de los Hechos también, dicen los discípulos: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea que cuando los discípulos hablan, se refieren de que es el Espíritu Santo el que está a cargo, porque dice: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tomar esta decisión. Y así es como se movía la iglesia, y siempre es así como se ha movido la iglesia. Es el Espíritu Santo viniendo. El Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir. Él dijo que el Espíritu Santo iba a dirigir, que iba a gobernar todo. Fíjense que quiero leer un pasaje que creo que ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a leer. San Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Ahí lo tenemos, capítulo 7, versículos del 37 al 39. Dice el Señor Jesús, el apóstol Juan escribe y pone las palabras del Señor Jesús, pero veamos lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Digan conmigo, ríos de agua viva. Pero miren lo que dice la palabra: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense que en ese pasaje que acabamos de leer dice: en el último y gran día de la fiesta.
¿Qué fiesta? Estaban en ese momento en la fiesta de los tabernáculos. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, los judíos. Y fíjense que en esa fiesta, la de los tabernáculos, el último día, lo que hacían en la celebración es que unos sacerdotes iban al estanque de Siloé, iban a traer cántaros de agua, los traían al templo y los derramaban delante del Señor. Esa era una de las cosas que hacían en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Iban al estanque del Siloé, tomaban cántaros de agua, los traían al templo y los derramaban. Y daba la impresión de que era un río pequeño, un riachuelo, porque lo derramaban en ofrenda delante del Señor. Por cierto, Siloé significa enviado. Entonces, los sacerdotes iban a la fuente del enviado y de ahí traían cántaros de agua y los derramaban delante del Señor. Esto era simbólico. Representaba que el enviado, tomaban agua del enviado y lo derramaban delante del Señor. Y miren lo que dice el Señor Jesús en ese día último día de la fiesta. Si alguno tiene sed, o sea, lo que están viendo es agua. Él les está mostrando el agua. Y los discípulos, cuando ven el agua, dicen, agua. Y todos los judíos, agua. Y todos están viendo, es el momento del agua. Y entonces Jesús se para y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, dice ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Juan. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que el apóstol Juan, tomando las palabras de Jesús del último día de la fiesta de los tabernáculos, de la última fiesta de los tabernáculos en las que el Señor Jesús participó, lo que el apóstol Juan dice es que esos ríos de agua viva eran el Espíritu. Entonces digan conmigo, los ríos o el río es el Espíritu. Entonces comencemos diciendo que en el Antiguo Testamento una imagen predominante del Espíritu Santo es el río. Esa es una imagen del Espíritu Santo. Fíjense que en Pentecostés tenemos fuego, pero cuando Jesús habla del Espíritu Santo de manera simbólica, en este pasaje de Juan capítulo 7, lo que está hablando es de un río. Porque en el Antiguo Testamento una imagen del Espíritu Santo es el río. Hay un río y se refiere al Espíritu Santo. Es un río que sale de la presencia del Señor. Sale de la misma presencia del Señor. Y fíjense que de esto hablaron los profetas. Y vamos a dar una vista panorámica y rápida de lo que los profetas dicen acerca de los ríos. Por ejemplo, el primero que podemos mencionar es Moisés. Cuando Moisés describió el Edén, mencionó que había un río que salía del Edén y que iba sobre toda la tierra. Fíjense, hermanos, que Edén, por cierto, el significado de Edén es un lugar de la presencia de Dios. Ese es el significado de Edén, un lugar de la presencia del Señor. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 14. Lo tenemos ahí en la pantalla, pero muy pequeño. Si usted lo puede buscar en su dispositivo o en su Biblia, leámoslo por favor desde su dispositivo, y los que tengan una vista 2020 lo pueden leer aquí, y los que no van a la clínica Bethsaida a que les revisen los ojos, ¿verdad? Porque a lo mejor ya no necesitan lentes igual que yo. Muy bien, dice en Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 14, aunque aquí lo están ampliando, veo yo que lo están ampliando. Muy bien, los dejo ahí y yo vengo a leer aquí en mi dispositivo. Y Jehová plantó un huerto en Edén. ¿Ok? ¿Qué plantó el Señor? Un huerto. En Edén. O sea que Edén es más grande que el huerto. ¿Ok? Porque Edén es el lugar de la presencia del Señor.
En Edén el Señor plantó un huerto. Muy bien, sigo leyendo. Y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigo leyendo. Y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Qué salía de Edén? Un río para regar el huerto. Y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno de esos brazos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón o Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel o Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Dejamos la lectura hasta ahí. Entonces dice que de Edén, de en medio del Edén, salía un río para regar el huerto. En el Edén estaba el huerto, pero el río salía de Edén y regaba el huerto. O sea, el río salía de la presencia del Señor y regaba el huerto. Y se dividía en 4 brazos o en 4 ríos. Uno era Pisón, Gihón, Hidekel y Éufrates. Y regaban toda la tierra. ¿Ok? Así lo ve Moisés. Pero ya nosotros escuchamos que el apóstol Juan dice que el río es el Espíritu. O sea, de la presencia de Dios salía ese río y regaba el huerto. Esa es una imagen del Espíritu en medio de la creación. Veamos otros profetas. David, por ejemplo. Veamos qué dice David. Dice el Salmo 46:4. Mire lo que dice. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y en el Salmo 46, David habla que ese río alegra la ciudad de Dios y alegra las moradas del Santísimo. Miren lo que sigue diciendo el Salmo 65:9. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, dice el salmista. Mire el otro pasaje, el Salmo 72:8. Dominará de mar a mar. Cuando los profetas, es decir, cuando todos ellos hablan de mar a mar, están hablando del mar de Galilea, están hablando del mar muerto y están hablando del mar Mediterráneo. O sea, cuando dicen de mar a mar, se refiere todo el territorio, ¿ok? Todo el territorio que ocupa Israel. Entonces dice el salmista, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. O sea que este río, dice el profeta David, va a ir hasta los confines de la tierra y va a dominar sobre todo y va a regar toda la tierra. Muy bien, veamos el profeta Joel. El profeta Joel también habló del río que riega el desierto. Por cierto, Joel es un profeta bastante temprano, digamos, en su ministerio profético. Es más temprano que el profeta Isaías y más temprano que otros profetas que vamos a mencionar. El profeta Joel dice en el capítulo 3, versículo 18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín.
Fíjense que dice una cosa importante, que saldrá esa fuente, ese río, de la casa de Jehová. Es lo primero que dice, que saldrá de la casa de Jehová. Y lo segundo que dice, regará el valle de Sitín. ¿Qué es el valle de Sitín? El valle de Sitín es un valle que está más o menos en las márgenes o la cuenca del río Jordán. Ese es el valle de Sitín, ¿ok? Y ese es el valle. Ya vamos a ver un mapita por ahí para que lo podamos identificar. Joel entonces es un profeta, profetizó antes que Ezequiel, y es el primero de los profetas, aparte de David y de Moisés, el primero de los profetas que ve una fuente que saldrá de la casa de Jehová y que riega el valle desértico de Sitín. Veamos el otro profeta, Ezequiel. Quizás Ezequiel es el profeta que más escribió acerca del río que llena el desierto y que va hasta los mares y que viene de la casa de Dios. Veamos lo que dice en el capítulo 47, versículos del 1 al 7. Ezequiel 47, del 1 al 9. Dice el profeta Ezequiel: me hizo volver, está hablando de una visión que tuvo, desde el capítulo 40 en adelante, 40, 41, 47, 48, Ezequiel está hablando de una visión que él tuvo. Hubo un personaje celestial, creemos que es el Señor mismo, que lo agarró y lo guió en un proceso durante la visión. Fue una visión envolvente. Él estaba viviendo, él entró en la visión. No solo es algo que vio, sino que es una visión que lo envuelve y lo hace participar. Y dice en el capítulo 47: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, se refiere al mar muerto, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, entonces ya habla de 2, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Muy bien, quiero enseñarles los mapas. Esa es la visión que ve Ezequiel. Ese es el templo de Salomón. Visto una vista aérea del templo de Salomón. O sea, este es un dibujo, porque el templo de Salomón ya no está, lo derribó Nabucodonosor, lo destruyó. Pero el templo está al centro. Pero si ustedes se fijan, alrededor hay como muros que protegen el templo. Y tiene 4 puertas. Tiene la puerta del norte, que está allá al extremo, que está en la misma dirección de las puertas propias del templo. O sea, estoy hablando de aquella puerta de allá que está en la misma dirección de la otra del norte que está ahí. ¿Ok? Y dice que lo sacó por la puerta del norte.
Luego, esta que está aquí es la puerta que da al oriente. La de allá es la puerta del sur. Ustedes ven ese hilito de agua que está ahí, representa el río que vio Ezequiel. Eso azul que se ve ahí es el río que sale de debajo del templo, debajo del arca del pacto, sale del lugar de la presencia del Señor, del lugar santísimo, sale por la puerta del oriente y luego baja a la puerta del sur. Sigamos viendo la siguiente foto. Ese río comienza pequeñito, allá arriba está el templo, y sale y se va extendiendo y se hace grande. Veamos la otra foto, y ahí está el valle, lo que está rodeado con un círculo rojo que yo dibujé ahí. Ese es el valle de Sittim, pero es el valle del Jordán también. Y ustedes ven que yo he hecho una flecha negra hacia abajo. Lo que está abajo es el Mar Muerto, y hay una flecha que está hacia el occidente, y ese es el mar Mediterráneo. ¿Ok? Y hay dos ríos, porque Ezequiel después habla de dos ríos. Uno que desciende hacia el Mar Muerto. Ese Mar Muerto son 4 veces más salado que los otros mares. O sea, es un mar denso en salinidad. Pero fíjense que de ahí los judíos extraían la sal para su alimento y la siguen extrayendo. Pero dice que entró el río al mar y lo sanó, pero no quitó toda la sal. Dejó partes de sal para que sigan comiendo sal. ¿Ok? Pero también produjo peces. Y en todo el valle, que es un valle medio desértico, ustedes lo ven con un color más blanquecino, es porque eso es desértico. Ese río trajo árboles y trajo provisión, trajo riqueza, pero las otras aguas del río van hacia el mar, que representa toda la tierra. Entonces, él está teniendo una visión profética. Está viendo que el río sale de la presencia del Señor y llena toda la tierra, porque esa era la visión de Dios desde el principio, desde Génesis. La visión de Dios es que el río saliera de Edén y llenara toda la tierra. La visión de Dios del Espíritu Santo es que viniera sobre la iglesia y llenara toda la tierra, y sigue siendo la visión de Dios. Digan conmigo, sigue siendo la visión de Dios. Muy bien, veamos los otros profetas. Daniel también ve el río, solo que Daniel lo ve como un río de fuego. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Busquen por favor Daniel 7, versículos del 9 al 10. Dice el profeta Daniel: estuve mirando, también tiene una visión, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea que él ve un trono que tiene ruedas, como lo había visto Ezequiel, un trono con ruedas de fuego, y el trono es de fuego. Fíjense. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora Daniel lo que ve es un río, pero lo ve que es de fuego. Y que sale del trono también, un trono que es de fuego. Por eso es que en Hechos capítulo 2 vemos fuego, porque el Espíritu Santo está representado por el río, pero también por el fuego. Y en Daniel vemos a las dos señales unidas. Es un río de fuego. O sea, el Espíritu Santo también está representado por el fuego. Y ustedes y yo podemos ver en el Antiguo Testamento el fuego de Dios viniendo. Lo vamos a ver en todos lados. Podemos ver el río y podemos ver el fuego.
Por eso es que ustedes ven que con Moisés en el desierto hay una columna de fuego. Está ahí. Hay un río también que sale de una roca. Y la roca es Cristo, dice la palabra. Pero de Cristo sale el agua. Y es un borbollón, porque también es un río. Y está el río y está el fuego. En Elías vemos también el fuego. Dice que descendió fuego del cielo. Y ustedes y yo podemos encontrar al Espíritu Santo. La gente puede decir, ¿y dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En el río, en el fuego. Ahí está el Espíritu Santo. No es la persona que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, pero lo vemos en el río y en el fuego. Lo vemos en el Edén, lo vemos a través de todos los profetas, ellos lo vieron. Muy bien, sigamos adelante. Zacarías, que es de los profetas más tardíos, o sea, ya de los últimos profetas, este profeta joven llamado Zacarías, también ve ese río. Y miren lo que dice la palabra en el capítulo 14, versículos 8 y 9. Acontecerá, él está hablando ya para el futuro, acontecerá también en aquel día, se refiere a los días finales, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la flecha negra que yo señalé hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, que se refiere al mar muerto. Y dice, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ahora también Zacarías dice que ese río se divide en dos. Moisés, describiendo el Génesis, ve que se divide en 4. Ezequiel ve que se divide en 2. Zacarías también ve que se divide en 2. Entonces digan conmigo, es un río, pero también son 2. Díganlo por favor, pero también son 2, pero también son 4. Díganle, porque ese río que viene de la presencia de Dios se divide para llenar toda la tierra. Y esa es la razón por qué se divide. Muy bien, veamos también que en el Nuevo Testamento aparece ese río. Ya vimos al apóstol Juan mencionando en el Evangelio capítulo 7, describiendo ese río, que Jesús dice que en el último día de la gran fiesta se puso en pie y dijo, el que venga a mí, beba agua y agua viva, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero veamos al apóstol Juan ahora en el Apocalipsis. Él ve en el Apocalipsis, el último capítulo del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 al 5. Dice el apóstol Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida, que está en Génesis, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el apóstol Juan también ve el río. Entonces el río está en toda la escritura. Lo vemos en Génesis y luego lo vemos en Apocalipsis. Lo vemos en el primer capítulo del libro de Génesis y el segundo, y lo vemos en el capítulo 22 de Apocalipsis. Lo vemos al principio y lo vemos al final, y en medio
estamos viendo en todos estos profetas este bendito río de Dios. ¿Quién es el río? El Espíritu. Digan conmigo, el Espíritu. Ok. Entonces el Nuevo Testamento también tiene el río. Entonces la historia bíblica comienza en el Edén y termina en Jerusalén. Comienza en el Edén, el lugar de la presencia de Dios, y termina en Jerusalén, la nueva Jerusalén. También el lugar del trono, de la presencia de Dios. En ambos está el río que riega. En Edén riega todo el huerto. En Apocalipsis riega toda la ciudad, donde están los hijos de Dios. Ok, ahora, ¿qué significa? Sigamos adelante. ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea como un río? ¿Qué es el significado ese? Porque ya vimos que es un río. Pero ahora, ¿qué significa eso? En primer lugar, porque hoy estamos celebrando la venida del Espíritu Santo a la tierra. Y vino a quedarse. Él ha estado aquí en la tierra por más de 2000 años. Y sigue estando aquí. Él está en medio de nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está aquí hoy. El Espíritu Santo está aquí. Porque cuando nosotros nos reunimos para adorar al Cordero y para adorar al Anciano de Días, al Dios Todopoderoso, cuando nos reunimos para exaltar su nombre, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Como el río. ¿Qué trae el río? ¿Cuál es el significado? En primer lugar, es un río que trae vida. Dice el Salmo 47, Ezequiel 47, versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Todo aquel que se mete en el río de Dios tendrá vida. Entonces el río de Dios trae vida en medio de nosotros. Si ustedes y yo entramos en el río de Dios, eso traerá vida en medio de nosotros. Yo quiero decirles, amados hermanos, amadas hermanas, que si ustedes y yo nos metemos en el río, entonces tendremos vida. Y vida abundante. Porque el río trae vida a nosotros. Yo no sé cuál es la carga que usted tiene. No sé cuál es la crisis. No sé cuáles son las preocupaciones que usted tiene. No sé sus enfermedades. De algunos tengo información, pero no de todos. Pero yo quiero decirle que si usted entra al río de Dios, usted tendrá vida. Porque la Biblia dice que toda alma viviente que entrar en ese río tendrá vida. Si el río entra a su casa tendrá vida. Si usted deja que el río de Dios entre a su casa estará llena de vida. La gente va a decir, ¿qué es lo que hay aquí? Usted va a poder decirles, vida. Porque donde quiera que entre el río habrá vida. Y vida abundante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es otra idea esto del río? ¿Qué es otra idea? ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea como un río? Que es un río que trae movimiento, trae avance. Cuando el río de Dios, tú entras al río de Dios, vas a avanzar en tu vida. Fíjense que el profeta Ezequiel dice que aquel personaje celestial que lo agarró de las manos, lo metió al río, primero a los tobillos, después lo sacó y lo hizo avanzar, y dice que luego lo metió otra vez al río, y era agua hasta las rodillas. Lo sacó, lo hizo avanzar, y luego lo metió otra vez al río. Dice que era agua a los lomos, o sea, la cintura. Lo hizo avanzar y lo volvió a meter, pero era un río que ya no se podía parar en él, solo se podía cruzar a nado. O sea, va avanzando. El río de Dios te va a hacer avanzar. El propósito del río de Dios es que avances,
que haya movimiento en tu vida, que no estés estancado en nada de tu vida, que vayas avanzando en todas las cosas, que prosperes, que tengas salud, que tengas vida y que vayas avanzando en todas las áreas de tu vida. El propósito de Dios es que a través del Espíritu haya crecimiento en ti, haya avance, haya desarrollo, que ya no seas el mismo de ayer ni del año pasado, que seas mayor, que el Señor te haga crecer, te haga avanzar. ¿Qué otra cosa significa el Espíritu Santo como río? Que trae transformación, te transforma. Donde un río entra con ímpetu, transforma todas las cosas. El río es grande, digan conmigo, el río es grande. El poder del Espíritu es grande, digan conmigo, el poder del Espíritu es grande. Y trae transformación, hermanos. El Espíritu Santo trae transformación de tus circunstancias. Hermano, yo no sé cómo tú naciste, pero no importa de dónde vienes. ¿Cómo naciste? Si naciste en escasez, en situaciones difíciles. Pero quiero que sepas que el río de Dios es grande. Tienes que aprender a pensar en grande. Dios quiere que sean grandes. Fíjense que Moisés dice, cuando bendice al pueblo de Israel, dice que el Señor de los cielos te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Eso dice Moisés al pueblo de Israel, que el Señor te haga 1000 veces más. Dios quiere cambiar nuestra mente. Tenemos una mente muy reducida a veces. Estamos contentos con lo poquito que tenemos y lo andamos cuidando. Pero Dios quiere que pienses en grande, te quiere transformar tu visión. Fíjense que muchos en el Antiguo Testamento a quienes Dios agarró tenían una mentalidad muy pequeña. Por ejemplo, Samuel va a escoger al primer rey de Israel y agarra el hombre que es más alto en la nación. Es un hombre el más grande de todos, es poderoso, fuerte, pero su mente es así, chiquito. Samuel lo unge y le dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y dice Saúl: pero si yo soy chiquito y mi familia es de las más chiquitas de Benjamín, de la tribu de Benjamín, una mentalidad pequeña. Pero le dice Samuel: no, tú vas a ser el primer rey de Israel. Quiere cambiar. Fíjense que lo traicionó a Saúl y lo hizo caer fue esa mentalidad chiquita. Le tuvo miedo al pueblo. Y dijo: el pueblo se me está desertando, se perdió mi liderazgo, ya nadie me va a seguir. Y ofreció los sacrificios que no tenía que ofrecer. ¿Qué lo traicionó? Su mente chiquita, su mentalidad chiquita. El río de Dios tiene que transformar tu mente, te tiene que hacer pensar en grande. Dios te ha llamado a ser grande por el poder del Espíritu, por el poder del río. Dios ha puesto potencial en tu vida, muy grande. Probablemente, quizás no todos reciban lo que estoy diciendo, pero debes pensar, por lo menos, medita en lo que te estoy diciendo. El Dios de los cielos es grande y poderoso. Dios agarró a David, era el menor en su casa, y lo hizo vencer gigantes. Fíjense que cantaban las muchachas en Israel y decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y lo desataron como un rey poderoso. Era un rey poderoso. Fíjense que José estaba en la cárcel y de repente Dios lo sacó y lo puso como gobernante de la nación más poderosa de ese tiempo, de Egipto. Todavía vemos las obras de Egipto, que fueron tan grandes y todavía las podemos ver. Pues de esa nación José
En un momento de la historia de esa nación, José fue el gobernador de toda esa nación. Un hombre que venía de la cárcel. Daniel y sus amigos entraron a Babilonia como cautivos y terminaron siendo los que gobernaban Babilonia, el imperio babilónico, el imperio más grande en ese otro momento. Y Daniel fue el que estaba por encima de todos, que venía como esclavo. Esther era una esclava, para que veamos también mujeres. Era una esclava, una mujer cautiva, y llegó a ser la reina. En determinado momento su esposo el rey le dijo: ¿qué quieres, reina Esther? Pídeme, si la mitad del reino quieres te la doy. Grande. Hermanos, el Espíritu de Dios debe transformar nuestra mente. Estamos enredados a veces en pequeñeces. Estamos enredados en cositas. Estamos detenidos por cosas tan pequeñas, cuando el río nos quiere transformar, para que tengamos una mentalidad de lo grande. Dios quiere que rompas esas ataduras, esas cuerdas nuevas, esos bejucos, que así como los que amarraban a Sansón y los rompía, dice la Biblia, como que eran hilos mojados. Porque la fuerza de él, que él tenía, era grande. Dios lo había hecho para tener una gran fuerza. Dios tiene que cambiar nuestra mente. El río trae transformación. Dele un golpe al que tiene a la par. Procure que no le vaya a sacar el aire, pero dele un golpe y dígale: te están hablando a ti. Dígaselo, por favor. Te están hablando a ti. ¿Qué más trae ese río? ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea como un río? Que es un río que trae provisión abundante. Amén. Digan amén. Provisión abundante. Dice el salmista dice: será como árbol plantado junto a corrientes del río, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dígale al que tiene la par: eso es para ti. Dígaselo al que tiene la par. Póngase un poco profético y dígaselo al que tiene la par: eso es para ti. Dígale: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, junto a corrientes del río, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Amén. Mire qué más sigue diciendo la escritura. Ezequiel 47, versículos del 9 al 12. Nos habíamos leído hasta el 9, pero ahora vamos a continuar hasta el 12. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Le está diciendo el profeta que el mar ese, que es un lago realmente, que el mar ese va a tener tantos peces como el mar Mediterráneo. ¿Se imagina usted un lago que usted va a agarrar peces con la mano y serán tan grandes porque son tanta cantidad como las del mar? Eso es lo que les está diciendo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas porque necesitan sal. Entonces los pantanos y las lagunas van a quedar como salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina.
Mire todo lo que vemos ahí. Muchísimos peces. O sea, habrá abundancia de peces. Una industria pesquera en un mar que está muerto. Una industria pesquera, porque van a poner las redes a secar. Y dice, van a sacar las redes otra vez, las van a lavar y las van a disponer, porque va a haber peces. Como aquellos discípulos que llega Jesús y les dice, tiren las redes. Y ellos le dicen, Señor, toda la noche hemos estado pescando, no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaremos las redes. Y las echan. Y dice que sacaron tantos peces que tuvieron que llenar 2 barcas. Y tenían 2 opciones. O seguían en la industria pesquera o se iban a pescar hombres. Y el Señor les dijo, vámonos a pescar hombres. Les cambió el destino a personas que eran del vulgo y sin letras, o sea, analfabetos. Dígale al que tiene la par, vos sabés leer, dígale al que tiene la par. Dígale, algo tartamudo pero lees, dígale. Algo disléxico, pero leemos, hermano. Aquellos eran analfabetas y Dios los puso como columnas en el templo eterno de Dios. Son columnas ahora. Hermanos, abundancia de peces, una industria pesquera, una industria salina, toda clase de árboles frutales. Dígale que tiene la par, no te va a faltar la comida. Dígale, vas a tener toda clase de árboles frutales. Miren, hermano, hay gente que tiene bendición de Dios en sus manos, ¿verdad que sí? Miren, nosotros tenemos a la tía Vicky en la casa que nos ayuda con los oficios de la casa. Semilla que siembra, semilla que produce. Me sorprendió anteayer y me dijo, don Luis, ya vio, me dijo que ya tenemos pepinos. ¿Pepinos? Le dije yo. Sí, me dijo, es que sembré unas semillitas ahí y les eché del abono que usted me dio, me dijo, y vaya a ver. Y fui a ver la matita, ni sabía que estaba la matita, y fui a ver la matita bien grande, llena de pepinos. Levanten sus manos, por favor. Yo desato en sus manos una capacidad productiva y declaro que sus manos se vuelven fructíferas, productivas, que Dios, el Dios de los cielos, te va a prosperar y va a hacer que tus manos produzcan y que produzcan abundantemente, que produzcan riqueza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más significa que sea un río? Veamos ahora, tomemos el pasaje de Génesis capítulo 2. Miren lo que dice: Jehová Dios plantó un huerto, ya lo habíamos leído, en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Donde hay río hay árboles. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Ya habíamos visto eso. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. El río Pisón va a la zona, a la tierra donde hay oro. Ahí hay también bedelio y ónice, piedras preciosas. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Cada uno de estos nombres tiene un significado. ¿Qué significa Pisón? Pisón significa incremento, porque el río va en incremento. Este es un río que trae incremento. Voy a repetir eso. Este es un río que trae incremento. Yo declaro en el nombre de Jesús que el río de Dios traerá incremento. Que este año vas a recibir incrementos. Que te van a volver a subir el salario porque vas a recibir incremento. Que te van a volver a posicionar en un puesto más alto porque vas a traer incremento. Que vas a vender más porque tu negocio va a crecer más, porque vas a tener incremento. El río de Dios trae incremento. Diga conmigo: el Espíritu Santo me hace incrementar en todas las cosas. Por eso es que este río va a la zona donde hay oro, porque trae incremento. El segundo río es Gihón. Gihón significa estallar,
ráfaga. Es ese río que es violento, que golpea contra las rocas. Este debe haber sido una parte del río donde se podía hacer rafting, subirse en esas balsas de plástico, porque va reventando por todos lados. Este río trae rompimiento. Dios va a traer rompimiento a tu vida. Todo aquello que necesita rompimiento lo va a desatar el río de Dios. ¿Qué rompimiento? Las puertas que están selladas las va a romper y vas a poder entrar, porque el río de Dios trae rompimiento a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Donde no habías podido ir, vas a ir. Lo que no habías podido hacer, lo vas a hacer, porque viene rompimiento a tu vida, porque el río de Dios trae rompimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de Dekel significa aceleración. Es un río que de repente se acelera. Dios trae aceleración a tu vida. Dios trae cambios. Trae aceleración en los cambios. Las cosas van a ser rápido. Prepárate. Hay algunos que nos hemos vuelto transatlánticos. Qué difícil dar vueltas. Cuesta dar vueltas. Para movernos necesitamos primero, espérese, lo voy a pensar. Es como aquel, ¿verdad?, que estaba sentado ahí en la esquina y le llegan a preguntar: mire, ¿usted sabe dónde queda la farmacia La Santa Fe? Y él, con la mano metida en la bolsa, mire, le dice: se va aquí recto 3 cuadras, luego cruza 2 más allá, una para allá y luego otra a la derecha. Muchas gracias, le dice el Señor, gracias. Tome, le voy a dar estos $2 por haberme ayudado. Échemelos aquí a la bolsa, por favor. Hay algunos que son así, hermanos. Son como la quijada de arriba, que no se mueve. Está esperando que la de abajo haga el trabajo. Dios va a traer aceleración. Sacuda, mueva al que tiene la par, dígale: movete, porque te vas a extender. Mire lo que dice el profeta Isaías: extiende, levántate, extiende, ensánchate a la derecha, a la izquierda, alarga las cuerdas, las estacas, porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Tu descendencia heredará naciones. Dios lo hará aceleradamente. Diga conmigo: este año las cosas me van a cambiar aceleradamente. Gloria a Dios, aceleradamente. Muy bien. Aceleración de la respuesta, de las bendiciones, de los cambios. Y el Éufrates significa fructífero. Este es un río que nos vuelve fructíferos. En el nombre de Jesús nos volvemos fructíferos. Dígale que tiene la par: mírame, por favor. Mírame qué atractivo soy. Dígale sin ninguna modestia. Dígale: mírame qué atractivo soy. Si es mujer, dígale: atractiva. Dígale: ¿cuándo habías visto a alguien tan atractivo? Dígale: yo atraigo lo bueno. Dígale: atraigo lo bueno. Yo atraigo el fruto a mi vida. La gente me va a buscar. Dígale: la gente me va a buscar y va a decir: con ustedes que quiero trabajar, a ustedes al que le quiero vender, con ustedes quiero hacer los proyectos, a ustedes que quiero promover, porque soy fructífero. Miren lo que dice Jacob a su hijo José: rama fructífera, José, rama fructífera que se extiende sobre los muros. Vinieron los arqueros y lo asatearon, le tiraron flechas, pero él se mantuvo firme y se extendió por todos los muros y se hizo fructífero. El Espíritu Santo nos hace fructíferos. Donde entre el río hay fruto. Dice Ezequiel que por todos lados a la orilla del río nacen árboles frutales. Dice Moisés que en Edén estaba el árbol de la vida y crecía. Dice Juan en Apocalipsis: está el árbol de la vida y produce 12 frutos y uno cada mes, y el fruto es delicioso, da vida, y las hojas son para sanidad de las naciones. El Espíritu Santo va a desatar su sanidad en medio de nosotros. Primero te va a sanar a ti y luego va a sanar a través de ti, porque es el río de Dios. Somos la iglesia. Aleluya.
Somos la iglesia. Y la iglesia es la iglesia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en medio de nosotros que desata su poder. Es el río de Dios. Por eso hemos cantado este día que es el río de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo se mueve en medio de ITC, en medio de nosotros, y nos hace expandirnos, ensancharnos, y vamos a todos los lugares de la tierra. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre nosotros. Es el Espíritu de Dios. Así es que no tienes que andar solo. Dígale que le tiene a la par: no tienes por qué andar solo. Dígale: camina cada día con el Espíritu. El Espíritu te va a hacer fructífero, porque ese río entra a la ciudad. Si estás en la oficina, ahí está el río. Donde estés, si estás en un aula, ahí está el río. Si estás en tu negocio, ahí está el río. Donde te muevas, ahí está el río de Dios. Porque este río llena las ciudades. Y dice el salmista: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Yo quiero declarar que esta semana vas a andar alegre, porque el río de Dios va a estar contigo. Esta semana recuerda eso. No tienes por qué caminar triste ni solo. No tienes por qué caminar con la cabeza baja, agachada. Tienes que caminar con sonrisa en tu cara. Tienes que caminar lleno de vida, porque el río de Dios está en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor Jesús, gracias por haber enviado el Espíritu. Tú dijiste: no los voy a dejar solos. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Él estará con vosotros. Les va a recordar todas las cosas que yo les he hablado. No hablará por su propia cuenta, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y les dará poder. Cuando venga sobre ustedes, recibirán poder para ser testigos. Declaramos que el Espíritu Santo está aquí, está en medio nuestro. Que el río de Dios nos llena. Hay un río, hay una fuente en mí que está brotando. Es el río de Dios que surge de mi corazón, porque en mi corazón está el trono de Dios. Está el Señor Jesús en mí, y Él gobierna, y desde ahí sale el río de Dios. Y el río de Dios llena mi vida, me inunda, pero también me ayuda a bendecir a otros. Mis palabras serán como hojas medicinales, y traerán medicina al corazón y a las almas que están adoloridas, tristes y afligidas. Como ese río estaba en David, y transformó 600 endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Los convirtió en 600 valientes, gente del reino, poderosos en sus hechos. Yo declaro en el nombre de Jesús que el río de Dios te inundará esta semana, te llenará, te moverá hacia adelante, te hará correr con fuerza, con poder. Yo declaro que las puertas se van a abrir. Hay una puerta que se está abriendo esta semana. Recibe eso, que hay una puerta que se está abriendo para ti, más grande que todas las que se hayan abierto antes. Es la puerta que Dios abre con su poder. Dios te levanta como poderoso hombre, como poderosa mujer de su presencia. Lo declaro ahora, lo declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz, que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres, que te bendiga como te lo ha prometido, que Él sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te declaro lleno del poder de Dios, lleno de su gracia, lleno de su unción y de su autoridad. En el nombre de Jesús te declaro bendecido en todas las cosas, prosperado en todas las cosas y lleno de salud,
así como prospera tu alma. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.